Ahí está. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo se debe de formular la demanda de amparo. Y cuando les digo de cómo se va a formular, no solamente las partes, sino también vamos a ir conociendo y visualizando cómo es que vamos a colocar o cómo vamos a redactar cada una de las partes. Entonces, comenzamos con esto. ¿Cómo se formula? Y esto, ojo, y vamos a ir conociéndolo más adelante. Antes de elaborar, siquiera empezar a elaborar la demanda de amparo, debes conocer bien el caso que vas a plantear ante los tribunales. Es decir, al menos debes tener resueltas las siguientes preguntas. Y no es que llegues como a tomar un caso y llegues y redactes una demanda de amparo. No, tienes que tener esto. Primero, ¿quién va a ser la parte quejosa? Sabemos que para ser la parte quejosa tiene que tener un interés sobre el acto reclamado y que se le haga valer. Que tenga ese interés jurídico, ese interés directo, ese interés personal, esa legitimidad. Debemos de conocer bien este tema que ya hemos analizado. Después, ¿qué voy a reclamar exactamente y por qué quiero el amparo? ¿Qué es lo que quieres reclamar? ¿Se te fue violado un derecho? El acto u omisión de la autoridad te está violando el proceso, un derecho. ¿Qué es lo que te están violando? ¿Y para qué quieres el amparo? ¿Qué derechos humanos puedo plantear como violados? ¿Cuáles van a ser esos derechos humanos que yo voy a colocar como los derechos que me han sido violados? Eso es importante. ¿Están preparadas todas las pruebas sobre la existencia del acto? Ah, bueno, aparte de tener tus derechos humanos, qué te fue violado, quién es la parte quejosa, ya tienes las pruebas que tendrás que anexar a tu amparo para colocar esta existencia. ¿Ya las tienes? Tengo identificadas a las autoridades. Recuerden que vimos como autoridades que debemos de señalar tanto autoridades que ordenan este acto reclamado, tanto a las autoridades que van a ejecutar el acto reclamado. Entonces, no solamente es poner a la autoridad que lo está emitiendo. Recordemos, si es contra la sentencia definitiva, recuerda que la autoridad no solamente es el juez el que lo está dictando, tienes que poner como autoridades al juez, al secretario, que son los que emitieron el acto o, en este caso, la resolución. Pero ojo, ¿qué pasa si tú no colocas a esta autoridad? Es la que ejecuta. ¿Quién ejecuta la sentencia? ¿Quién ejecuta la sentencia? Quien ejecuta la sentencia, acuérdense que no es la autoridad lo ordena que se mande a ejecutar, pero quien lo ejecuta, pues es el ejecutor o el notificador con funciones de ejecutor. Él es el que va a ejecutar esa orden o esa sentencia definitiva que ya se emitió. Esto es importante señalarlo. Quien va a poner o quienes vamos a colocar de autoridades deben de ser quien ordena ese acto, esa omisión o esa norma reclamada, pero también quien ejecuta o quien puede ejecutar esta orden. ¿Por qué? Imagínense, nada más imagínense que nosotros hayamos colocado, en el caso de el embargo, imagínense, una deuda, nos ganan el juicio, nos vamos al embargo y nada más pusimos al juez y al secretario como autoridad ordenadora. Y yo ya bien feliz, me autorizaron mi amparo en contra de ese embargo. Llega el ejecutor a mi domicilio, al domicilio del cliente, y dice, sí, pásenle, miren, pues aquí tengo mi amparo. El ejecutor lo lee y dice, no, sí, está correcto, pero ¿qué cree?
que el amparo no va contra mi ejecución, va en contra del orden, de la orden de realizarse, pero no va en contra de la ejecución. Por lo tanto, pues con permiso, yo voy a ejecutar esta orden que viene girada, porque yo debo de dar un resultado, tengo que emitir pues un acuerdo en el cual se diga que sí o no se ejecutó y por qué motivo. Indicaré exactamente que me fue presentada un amparo, pero fue en contra de la orden del orden del embargo, más no viene en mi contra de la ejecución. Por lo tanto, pues yo tengo que ejecutarlo. Lo mismo va a pasar si vamos a tramitar un amparo en contra de una posible detención. Igual, si nada más fue el amparo en contra del que ordenó, acuérdense que quien ordena una orden de presentación o de detención o de arresto, debe de ser el Ministerio Público quien lo solicita y tiene que ser el juez de control quien lo ordena. Y si nada más me estoy amparando en contra de estas autoridades ordenadoras, ¿y qué pasa? ¿Quién lo puede ejecutar? Acuérdense que una ejecución o quién puede ejecutar una orden de detención o de presentación o de arresto, pues es la policía investigadora, hoy conocida como policía investigadora, la policía de presentaciones o sección de presentaciones, porque hay una sección en la policía investigadora exclusivamente de presentaciones. También puede ser solicitado a un policía federal, la Guardia Nacional, los grupos especiales, la policía municipal, el director de seguridad pública, el coordinador de la estatal, o cualquier ciudadano. Acuérdense que hoy cualquier ciudadano puede detener presentándolo inmediatamente a la autoridad responsable. Entonces, ojo, si nada más puse como autoridad ordenadora y viene otra autoridad y yo le enseño mi amparo, se va a reír, va a decir, híjole, pues contrate a un mejor abogado porque únicamente se amparó contra la autoridad ordenadora. Por lo tanto, a mí no me impide nadie que yo lo pueda presentar, detener y presentar. Por eso es que tenemos que tener cuidado para tener bien identificadas a todas estas autoridades en dos caracteres, como ordenadora, pero también como ejecutora. Tengamos mucho cuidado en esta parte, mucho, mucho cuidado. También, una vez que ya tenga sus autoridades, también tengo que tener disponible quiénes son los terceros interesados. Estos terceros interesados, sí es súper importante tenerlos disponibles, porque recuerden que si yo no los notifico como terceros interesados, pues estos al final van a solicitar su amparo indirecto en contra de la mala notificación y se va a retrotraer todos los efectos hasta el momento de la notificación del tercero interesado. No tiene caso perder tiempo, o bueno, salvo que ustedes quieran perder el tiempo, ¿no? Pero recuerden que existe una multa por dilatar los procesos. Entonces, ojo, pongan los terceros interesados también. Si no lo saben, si no saben el nombre, el domicilio o que exista un tercero interesado, deben de poner este protesto de decir verdad, de no conocer si existen terceros interesados y no saber cuáles son sus domicilios en su caso. Y ¿qué vamos en caso de que vayamos a solicitar la suspensión? Acuérdense que la suspensión del acto reclamado es que la estemos solicitando porque es de imposible reparación. Ya comentamos una imposible reparación en el caso de estos ejemplos que les pongo de la detención, que en caso de que me vayan a detener, pues que exista la suspensión de este acto reclamado, porque una vez preso, pues yo no voy a poder tener los elementos a la mano para poderme defender. Ese sería como el sustento del por qué no quiero que me detengan y me ingresen a un centro penitenciario, porque pues yo no voy a poder tener los elementos disponibles para la defensa adecuada. Serían como los argumentos. Y en el caso les ponía yo la demolición de la construcción de obra peligrosa, pido la suspensión de este acto reclamado porque pues es de imposible reparación. En el caso de que sí se lleve a cabo la demolición y en el amparo gane, pues no me van a construir
en la situación como yo estaba construyendo, que era adecuadamente. Entonces, para evitar eso, se pide la suspensión y debo de decir para qué. Estos son elementos de los cuales yo debo de indicar previos, y esto, como el título lo dice, tengo que tener estos elementos básicamente para saber redactar mi demanda de amparo. Seguimos. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda escrita? Recuerden que nosotros tenemos dos tipos o dos formas de iniciar esta demanda. Cuando hablamos de los requisitos de la demanda escrita, recuerden que debe ser, pues, obviamente, en papel indeleble, y algo importante es, en esta situación, las firmas. Es algo siempre bien importante. La demanda de amparo es básicamente una petición que se dirige al tribunal exponiendo los hechos del caso y las pretensiones cuya satisfacción se busca. Los requisitos de la demanda en las vías directa e indirecta son muy similares entre sí, pero van a presentar algunas diferencias relevantes. También hay diferencias con la demanda del procedimiento especial. Acuérdense que hay una demanda de procedimiento especial referida en el artículo 15 de la Ley de Amparo sobre algunas situaciones específicas que se denominan como amparo o procedimiento especial. Por ahí ya lo habíamos comentado. Entonces, el amparo indirecto se encuentra, los requisitos están en el fundamento de la Ley de Amparo, en el artículo 108. En el 108 de la Ley de Amparo están los requisitos de la demanda de amparo directo. Indica en su proemio, dice: la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los que la ley lo autorice, en la que se expresará, y vienen ahí todos estos requisitos. Voy a abrir la Ley de Amparo para ver dónde la tengo. Ley de Amparo, aquí no. Ley de Amparo, creo que aquí. Aquí está, Ley de Amparo. Nos vamos rápido al 107, 108. Aquí está. Aquí está. Sí, ya la pueden observar. Aquí está. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos de que la ley lo autorice, en la que se expresará: 1. Nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Bueno, sabemos nosotros que, siendo la parte quejosa, tengo que poner su nombre y su domicilio. Esto, ya saben, para una notificación o para saber exactamente dónde se encuentra. Y del que promueve su nombre, ya sabemos, y vimos una de las primeras clases de este segundo parcial, o del segundo parcial, estábamos conociendo quiénes eran las partes y cómo es que se debiesen de representar, o cómo es que se estaban representando, si es que lo estaban haciendo de esa forma. 2. El nombre y domicilio del tercero interesado. Ya saben ustedes, si hay un tercero interesado, debo de indicar quién es y su domicilio para, recuerden, irlo a notificar. En este caso, si no los conocemos, debemos de manifestarlo bajo protesta, decir verdad, que no conocemos su domicilio.
para que en el caso, en su caso de que exista el tercero interesado y manifieste que la parte quejosa sabía su nombre y su domicilio, bueno, aquí se le van a imponer las sanciones previstas en la ley de amparo. 3. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubiesen intervenido en el referendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios. Acuérdense que el amparo indirecto pues va también en contra de estas normas de carácter general que con su sola publicación o su primer aplicación pues vulnere un derecho. Entonces debo de señalar quiénes son. 4. La norma general, es decir, lo que vamos a estar reclamando. Acto o omisión de que cada autoridad se esté reclamando. Por eso es importante poner, pues, esta idea. La norma general, el acto o la omisión de cada autoridad se reclame. Por eso es importante señalar que si vamos a poner de la autoridad ordenadora, pues esa orden, ¿no? Que ordenó esa situación, ese acto u omisión. Pero también si voy a reclamar la ejecución, pues debo de poner cuál es el acto. Bueno, pues el acto va a ser la ejecución de esa orden. Por eso debo de conocer bien, pues quién es la autoridad ordenadora y quién es la autoridad ejecutora para señalar, pues, de cada cual a quien le corresponde. 5. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Bueno, aquí esta fracción quinta habla específicamente de estos conceptos o de estos antecedentes, por decirlo de alguna forma, estos hechos bajo los que yo estoy fundamentando mis conceptos de violación. Son los hechos, cómo es que acontecieron. Esto, recuerden que los hechos son con protesta de decir verdad. 6. Los preceptos que conforme al artículo 1 de esta ley contenga los derechos humanos y las garantías cuya violación se estén reclamando. Entonces, debo de señalar esos preceptos que conforme a ese artículo 1 de la ley de amparo, pues deban de señalarse en el caso de que esté vulnerando, pues, un derecho humano. 7. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 del artículo 1 de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada a la Ciudad de México que haya sido invadida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo a la fracción 3 de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad, la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Acuérdense que ahí en el artículo 1 de nuestra ley de amparo, pues señala precisamente esta situación. Dice, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones. Esto refiere esta fracción 6 y la 7 hace referencia a que debe de resolver cualquier controversia que sean por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y la fracción tercera pues, lo hace al revés, que los estados vulneren una de sus facultades de la federación. Y por último, debo de anexar en la fracción octavo los conceptos de violación. Ahí debo decir qué es lo que me están violando, ¿sale? De acuerdo a esa norma, a ese acto, a esa omisión, qué es lo que me están violando, qué es lo que yo considero que es la violación. Esto de acuerdo a el artículo 108.
Ok, creo que hasta ahí. Ahorita vemos los demás. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la demanda de amparo directo? De la demanda de amparo directo. ¿Cuáles son? Bueno, esto nos vamos a ir hasta el artículo 175 de la demanda de amparo directo. Deberá formularse por escrito en el que se expresarán, vámonos rápido, al 175. Me pasé. Aquí están. ¿Cómo debe formularse? 1. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve su nombre. El nombre y domicilio del tercero interesado. La autoridad responsable. El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. 5. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. 6. Los preceptos que conforman la fracción primera del artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos cuya violación se reclame. Y 7. Los conceptos de violación. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, es muy similar, muy similar. Y me atrevería a decir que es casi igual. Pero ahora, ¿cuáles son estos datos más relevantes que deberán, la diferencia entre una y otra? Bueno, para eso hice esta tablita. Cuando hablamos del amparo indirecto, recuerda que debe de ser ante el cual se va a dirigir la demanda. Y por excepción, un juzgado penal o de cualquier otra jurisdicción, recuerden que la demanda de amparo indirecto debe de ser presentada ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito. Más adelante resolvemos esta duda. Y el amparo directo ante el tribunal de amparo, la cual se dirige la demanda. Aquí no hay problema porque aunque vaya dirigida al tribunal colegiado de circuito, pues debe de ser presentada ante la autoridad responsable. No hay ningún problema. El nombre de su representante y cómo se acredita en el caso de que exista la representación y cómo la estamos acreditando. El nombre de los autorizados, en términos del artículo 12 de la ley de amparo, no se recomienda, pero es importante ponerlo, ¿sale? Aunque nada más sean los autorizados para ir a conocer o ir a imponerse de autos, conocerlos y demás. Esto para ambas demandas. El domicilio para oír notificaciones, sí, también recuerda que debemos de poner el domicilio. Una situación, nosotros ponemos un domicilio en el que se encuentre, pero un domicilio también para oír y recibir notificaciones. Para ambas demandas, de indirecto e directo, debemos de señalar un lugar cercano a la residencia del tribunal. Esto nos permite que esté en la zona conurbada. ¿Qué pasa si nuestro tribunal de amparo indirecto esté hasta Naucalpan? O el tribunal unitario que puede estar en Toluca. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿dónde señalo mi domicilio? Porque pues necesitan irme a notificar. Bueno, pues ahí ver la posibilidad de que sea en el propio boletín judicial, para que, pues, imagínate, pones Cuautitlán, tu domicilio, para ir a recibir notificaciones, el mismo tribunal te va a decir que, bueno, pues ese domicilio de Cuautitlán, pues no es válido. Entonces, para eso. Si gustan, yo tengo un domicilio en Tlalnepantla que podemos nosotros colocar, que es el de la oficina, para, si ustedes gustan, para que ahí notifiquen. En cualquier momento no hay ningún problema.
Esto es igual para ambos. También, si son dos o más quejosos, en el caso de que sean dos o más quejosos, que puede incurrir que sí, la designación de un representante común. Esto, acuérdense que es es base de, básicamente en todas las instancias. Si son dos o más, en el caso del litis consorcio, en este caso activo, bueno, pues debe de tener la designación de uno, con uno basta para continuar con el proceso, pero deben de estar firmados por ambos. Siguiente, nombre y domicilio del tercero interesado. Esto para ambas demandas es exactamente igual. En caso de que yo no conozca la situación del si existe y cuál es el domicilio del tercero interesado, esto debe de ser bajo protesta de decir verdad, que se desconoce de su existencia, porque aquí viene la excepción. En el caso de que exista, van a llamar para que se reponga el procedimiento hasta la notificación del tercero interesado para que se imponga o manifieste lo que su derecho convenga respecto a el proceso de amparo. Para ambas demandas es exactamente lo mismo. Siguiente, para el amparo indirecto, la denominación completa y correcta del domicilio de todas las autoridades o particular responsable que tenga intervención en los actos reclamados. Acuérdense, las autoridades, debo de poner quiénes son las ordenadoras y las ejecutoras, así como su domicilio particular o su domicilio. ¿Por qué? Para irlas a notificar es importante. En el caso de amparo indirecto, en el amparo directo es exactamente igual, pero recuerden que la autoridad, en este caso del amparo directo, porque es contra una sentencia, si es que es una sentencia o un acto que puso fin al proceso, bueno, pues ante quien vamos a imponerla, pues es ante él. Entonces, bueno, igual señalarla, ¿no? Para que no haya ningún problema. En cuanto a la descripción precisa del acto, omisión o norma reclamada, esto es importantísimo, ¿eh? Es una descripción precisa, es ambos para ambas partes, o sea, es igual. La fecha en que se tuvo conocimiento del acto, sí, recuerda que derivada de esta fecha en que ustedes tuvieron conocimiento de este acto reclamado, empieza a correr tu prescripción del plazo señalado para interponer tu demanda de amparo. Y la protesta de decir verdad, acuérdate que es personal y no puede sustituirse por otra expresión. Así se debe poner. Protesto lo necesario o protesto de decir verdad lo acontecido en esta demanda. Esto para ambas demandas. En el amparo directo, pues no es necesario porque, bueno, pues se supone que el informe justificado que va a emitir la autoridad responsable, bueno, pues deriva de esta situación. En este caso, pues no existe tanto problema. En cuanto a los antecedentes del acto, omisión o norma reclamada, esto lo debo de señalar. Acuérdense que son los hechos. En tanto el amparo directo, aunque no es necesario poner estos hechos, recordarás porque es un amparo directo en contra de una resolución que pone fin al proceso o una sentencia definitiva. Entonces, como viene un informe justificado emitido por precisamente la autoridad responsable, pues no es tan necesario. Pero, pues si quieren ponerlo, no hay ningún problema. Los preceptos violados y conceptos de violación, esto es igualdad para ambas demandas. La facultad invalidada en los supuestos del artículo primero, fracción 2 y 3, bueno, acuérdate que eso es en cuanto a el supuesto de que la federación realice o se esté metiendo en las facultades de los estados, o al contrario. Esto es para amparo indirecto. En el amparo directo pues no se da. Las pruebas de la personalidad, acuérdense que ustedes deben de cumplir este interés directo, personal y jurídico, y deben de comprobar su personalidad y poner estos documentos que lo estén justificando. Entonces, es igual para ambas demandas. Otros anexos ofrecidos como pruebas, igual, acuérdense que debemos de agregar alguna prueba.
Si las tenemos, acuérdense que es uno de los elementos que yo debo de tener para iniciar mi juicio. Entonces, en ambas demandas se deben de agregar. También las copias de traslado. Acuérdense de estas copias de traslado. Híjole, siempre existe este detalle, las copias del traslado. Si ustedes no agregan las copias suficientes para su demanda, no se los van a admitir. Existen excepciones, sí, claro, pero miren, para evitarlo, pongan todas las copias necesarias. Si pusieron a 8, 10 o 20 autoridades responsables y terceros interesados o perjudicados, deben de agregar unas tantas copias sean necesarias para cada una de las partes o de las autoridades o de los terceros para irlos a notificar. Esto siempre es importantísimo. Así sean 20 juegos de traslados, así tal cual, ingrésenlos, por favor, para ambas demandas. Los puntos petitorios, en estas demandas no es necesario poner puntos petitorios, que es lo que yo requiero de la autoridad, pero pues se recomienda poner, ¿no? Que te admita la demanda, que se ventile, que te ordene, en el caso del amparo indirecto, tu audiencia constitucional, que se resuelva a tu favor, demás. Lo mismo para el amparo directo. Y la última, la firma. En el caso de la firma autógrafa, ya saben, si es de forma escrita y si es digital, pues debe de venir la firma electrónica. Entonces, tenemos lo mismo, ¿no? Debe de venir firmado. Si no viene firmado, híjole, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y vámonos precisamente con eso. ¿Qué sucede si la demanda o las promociones no tienen la firma? ¿Qué pasa? Bueno, la falta de firma implica que no está expresada la voluntad del promovente y que no da lugar a la prevención. Es decir, no te van a prevenir porque no viene firmada. No, te la van a desechar. ¿Sale? Así, conduce que si no tiene la firma, te van a desechar la demanda. En amparo directo, esta falta puede subsanarse si la firma no está en la demanda, pero sí aparece en el escrito con el cual se presenta la demanda ante el tribunal responsable. Acuérdate que para poder ir a promover tu amparo, pues debes de hacer una promoción en la cual ingreses pues esta demanda de amparo. Entonces, si viene esa firma en la presentación de la demanda, aunque el escrito de la demanda convalida esa firma. Si en el curso del juicio se demuestra que la firma es falsa, no podrá subsanar ni tampoco convalidarse. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones, pues no encontramos al cliente y lo llegamos a firmar nosotros. El hecho de que se haya firmado y se demuestre que la firma es falsa, se llamaban, por favor, no hagan eso. Es más, firmen los clientes. Esto sí es algo súper importante. Si la demanda carece de firma, pero obra en ella la huella digital de la parte promovente, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, es suficiente para tener por expresada la voluntad de esta. ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona no sabe firmar? Bueno, pues que exprese la huella y la firma a su ruego. En ocasiones la demanda se presenta conforme, pero el acuse de recibido o las copias no llevan firma autógrafa. Bueno, algo que siempre pasa. Nada más firmamos el original y los acuses no. Me equivoqué, algo que siempre pasa. Entregan el acuse y el original se lo traen como acuse. Pero esto es desatención de la oficialía, ¿no? Esto es por error. Ustedes ya saben y deben de ir conociendo que el acuse no se presenta completo. El acuse nada más se presenta en su primera hoja. Esto para que ahí venga el acuse, ¿no? Por eso se llama acuse. No es necesario presentar toda la demanda, pero en muchas ocasiones sí se presenta toda la demanda. Y al final resulta que entregaron el acuse
o se quedaron el acuse y ustedes se quedaron con el original, pero las demás, los acuses llevan, pues obviamente, la firma en copia, porque pues, le sacaron copias a todo. Entonces, para evitar esa parte, o firman todas, que es lo que regularmente hago para cualquier situación. Yo le digo al cliente, firme todas, aunque me quede con algunas firmas en originales, para cualquier situación, ¿vale? Para evitar irlo a molestar o cualquier situación, pues ya me quedo con alguna firma, pues ya directamente del cliente. Esto para evitar cualquier situación. No pasa nada. Vamos, ¿quién es el interesado? Perdón, el autorizado. ¿Quién es el autorizado? Bueno, recordarán que es la persona que la parte quejosa o la tercera interesada designa para que en su nombre realice ciertos actos. Esta autorización puede concederse con efectos amplios para que el autorizado formule promociones, ofrezca pruebas, alegue en la audiencia o interponga recursos y reciba notificaciones. O con efectos restringidos, solo para que oiga notificaciones y recoja documentos. Aquí ustedes, bueno, pues regularmente, si es una autorización amplia, debe de explicarse para qué formular promociones, ofrezca pruebas, o no, nada más a los pasantes para que vayan a escuchar notificaciones y en su caso recoja documentos. Al momento de hacer el nombramiento de autorizado en la demanda o en un escrito posterior, debe aclararse para efectos se está concediendo, es lo que les explicaba. La persona autorizada no puede desistir del juicio aunque sea su autorización amplia, esta persona autorizada no puede ir, no, ya me desisto, ¿sale? O me desisto del recurso, o voy a subsanar la protesta de decir verdad. No. Esta situación, esto únicamente le corresponde a la parte interesada, a la quejosa. Entonces, para nosotros también tener en claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Sobre cosas precisas, así muy exclusivas para la parte quejosa o la parte interesada, bueno, pues le corresponde desistirse del juicio, o del recurso, o subsanar el proceso de decir verdad, puede ampliar la demanda o aclararla en efectos sustanciales. Esto únicamente lo puede hacer el interesado o la parte quejosa. En materia civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón o administrativa y penal, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado. Y es preciso que al hacerse la propuesta se proporcione la información sobre la cédula. Entonces, en estas materias específicas debe de señalarse que nosotros somos autorizados, pero también somos licenciados en Derecho o somos abogados y debemos de dar nuestro número de cédula. Si es posible, copias, acuérdense, copias de la cédula, para que no haya problema. Y en el caso del delegado, este delegado es el autorizado, pero de la autoridad responsable. Este delegado, pues es quien la autoridad responsable va a designar para que en su nombre, en el curso del juicio, también pueda hacer promociones, ofrecer pruebas, concurrir a las audiencias e interponer recursos. Entonces, el delegado es la persona autorizada que designa, en este caso, la autoridad responsable, para diferenciar. Que la autoridad responsable sí nombra a una persona autorizada, pero en este caso se llama delegado y el quejoso o el tercero interesado designa a su persona interesada, que puede ser abogado o deba de ser abogado. Ahora, ¿cómo se van a redactar los antecedentes de los actos reclamados? Uno de los requisitos, ¿no?, que estábamos nosotros comentando en el 108 y en el 170, ¿cómo se van a redactar los antecedentes de los actos reclamados? Un apartado de la demanda de amparo indirecto debe dedicarse a relatar bajo protesta de decir verdad de los hechos que dieron origen al acto u omisión reclamada. Entre estos, el carácter con el cual acude al juicio, el bien, el interés y el derecho que defiende,
y la manera en que tuvo conocimiento de lo que se reclama. Recuerda que si es un amparo indirecto, en el cual debe obligatoriamente señalar estos antecedentes, estos hechos, debo de poner con tal precisión para pues que la autoridad tenga ahí a la mano para indicar, ¿sale? Vamos a subrayar este y este. Ahí está. La falta de protesta, a decir verdad, o la falta de precisión sobre la fecha y la forma en que se tuvo conocimiento de este acto u omisión reclamado, y la imprecisión o la ambigüedad de la exposición de los hechos, dará lugar a que recaiga una prevención. Sí. ¿Cuál es la situación? Vamos a nosotros a solicitar, vamos a solicitar, ¿qué les gusta? Vamos a solicitar el amparo en contra de una orden de arresto, una orden de detención. Y si no explico bien estos actos, pues me van a prevenir, porque para la autoridad, en este caso juez de distrito, no va a saber cómo redactar su amparo. O sea, cómo va a imponerse o cómo va a redactar, pues algunas situaciones que no va a conocer o no va a saber. Por eso es bien importante, pues, esta precisión, esta relatoría correcta. Acuérdense, son hechos sucintos, que vayan de lo que pasó primero a lo que pasó lo más reciente. Entonces, ahí tengo que tener ciertos cuidados. Debe cuidarse que los hechos sean ciertos y que su narrativa no contenga contradicciones con las demás situaciones que se hagan. Sí. Una pregunta, maestro, perdón. Que cuando nos dice ahí los hechos dará lugar en la parte final del primer párrafo, dice, dará lugar a que recaiga una prevención. ¿En Sí. qué consistiría la prevención, maestro? Perdón. Que aclares. Ah, ok. Nada más que aclare en todo caso. Sí, porque es prevención. Una prevención, acuérdate que siempre te va a pedir aclarar. Okay. Porque no eres claro. ¿Sabes qué? Mira, tus hechos son ambiguos, hay imprecisiones en lo que tú me estás redactando. Te prevengo para que dentro del término X, el término que te vaya a otorgar, promuevas tus imprecisiones. Es decir, aclares lo que quisiste decir. Porque si no, pues te voy a desechar o te voy a negar el amparo. Punto. De ¿Vale? acuerdo. Gracias. Sí, en ese sentido va. Gracias, maestro. No, de nada, don Robert. Debe buscarse la exactitud de las fechas, datos y nombres. Un error puede conducir a un resultado desfavorable. Entonces, acuérdense, por eso les decía, son sucintos, son lo más claro posibles y que no se contradigan. Resulta de utilidad indicar al final de cada hecho si se acompaña como anexo el documento que lo acredita. Recuerda que a esos hechos tú puedes ir comprobando esos hechos con pruebas. Entonces, esas pruebas tienes que anexarlas, tienes que agregarlas al final de tu amparo. Esto para, pues, tener ahí prevista esta situación. Ahora, ¿cómo se formulan los conceptos de violación? Bueno, los conceptos de violación son los argumentos por medio de los cuales se demuestra que la norma, acto u omisión reclamada viola la Constitución, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos o las leyes y demás normas aplicables.
Entonces, los conceptos de violación, primero, son estos argumentos que se demuestra que está este acto, esta norma o esta omisión está violando la Constitución o que está violando un derecho humano. ¿Sale? Así tal cual. Debemos de como señalar cuáles son estos conceptos que se están violando, pero que recaiga en materia de derechos humanos. Esto es súper, súper, súper importante. Ahí, se los puse hasta grandote. ¿Vale? El procedimiento de la formulación de conceptos de violación debe seguir algo así. Para redactarlos, para la redacción. Primero, identificar el derecho o la garantía violada y la descripción de su contenido. ¿Esto dónde lo voy a encontrar? Bueno, acuérdense que ya nosotros sabemos todos los derechos humanos que existen y cómo es que fue violado, porque pues, fue una violación. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, puedo citar la jurisprudencia que interprete el derecho o la garantía violada, si es que ya fue interpretada en jurisprudencia. También explico de cómo el acto reclamado viola ese derecho o esa garantía. Entonces, la identifico, puedo citar una jurisprudencia y tengo que explicar que ese acto reclamado esté violando un derecho o una garantía. Y la opción en esta explicación es citar una jurisprudencia sobre el caso o en el caso de la analogía. ¿Cómo se van a clasificar estos conceptos de violación? Bueno, se van a clasificar en tres. Una idea es en el procedimiento, la forma y el fondo. Otra es en la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad. En otro momento, los instrumentos internacionales, la jurisprudencia y la constitución. Por su naturaleza, la clasificación en conceptos de procedimiento, que es la creación del acto, la forma, que es la expresión o la apariencia, y el fondo, que es el contenido del acto. En este estamos hablando, si regresamos a esta parte de acá arriba, ¿sale? De acuerdo a su naturaleza, ¿sale? De su contenido, bueno, de acuerdo a sus conceptos de legalidad, conceptos de constitucionalidad o conceptos de convencionalidad. Servirá para enfocar el grado de análisis. Acuérdense que tenemos que explicarlo, entonces de acuerdo al contenido. Y por la fuente de derechos humanos violados. La clasificación atendiendo este criterio es útil, pues una violación directa a derechos humanos previstos en la Constitución exige un estudio distinto del que se necesita si se plantea una infracción a una convención internacional o si el concepto encuentra sustento en la jurisprudencia existente. Y vamos a poner un ejemplo. Cualquier acto o norma puede ser cuestionada en la vía directa o indirecta por vicios de procedimiento, de forma o de fondo. Vamos a ver de la clasificación de procedimiento. En contra de una ley
por falta de quórum en las votaciones o por falla en el proceso legislativo. Nosotros ya sabemos que para que una ley pueda ser legalmente válida o que vaya hasta que pueda ser aprobada, pues debe de tener o cumplir un proceso que es el IDASPI. Dentro del IDASPI existen ciertos procedimientos, pero ¿qué pasaría si no hay quórum en las votaciones? Bueno, pues simplemente se echa para atrás. Entonces, pero aún así y salga esta ley y se puede identificar que existió o existe falta de quórum, bueno, pues se puede echar abajo o se puede cuestionar. En contra de un acto administrativo por la falta de competencia de quien inició el procedimiento, por inobservancia de los plazos también de su desahogo. Aquí el ejemplo municipal. Vámonos a un acto administrativo municipal. Viene la policía municipal y ya saben ustedes, que levanta a los comerciantes ambulantes. El acto administrativo que se emitió para levantar a el comerciante o a la persona que estaba ejerciendo el comercio en la vía pública y que fue levantado por la policía municipal porque no lo podía hacer, bueno, pues podemos ir en contra de este acto porque el procedimiento se debió de haber iniciado porque ni siquiera obtuvo una garantía de audiencia. No tuvo su garantía de audiencia para pues, exponer porque estaba ahí, ¿sale? Entonces nada más llegaron y lo levantaron. Entonces para evitar eso, se puede iniciar pues este juicio de amparo. Otro, por debido emplazamiento de las partes interesadas en contra de una sentencia por violaciones en materia de pruebas o plazos. Entonces aquí igual podemos mover este amparo, en este caso en vía indirecta, por vicio del procedimiento, en cuanto a que no fue un debido emplazamiento o en contra de una sentencia porque no cumplió con el procedimiento, entonces el amparo directo. O las violaciones en materia de pruebas o plazos, pues amparo indirecto, de acuerdo a lo que vayamos nosotros requiriendo. Siempre debe señalarse la manera en que trascienden al resultado final del procedimiento, pues de no hacerlo, no serán estudiadas. Por eso decíamos que es bien importante hacer un estudio, hacer una reflexión en los conceptos de violación para que la autoridad, en este caso de alzada, pueda analizar y pueda estudiar el presupuesto en su conjunto. Eso es súper importante que ustedes pues lo señalen. Esto en cuanto al procedimiento. Ahora, vámonos a la forma. A la forma. En contra de una ley por oscuridad en su redacción o por el empleo de conceptos ambiguos o por redacción incompleta de textos también. En contra de un acto administrativo por falta de mandamiento escrito, por falta de firma o por ausencia de fundamentación. No se necesitan los preceptos legales aplicados. Ojo, si yo estoy solicitando alguna situación, debo de señalar la fundamentación y la motivación. Acuérdense que para todo acto, cualquier acto, en este caso administrativo, debemos de tener la fundamentación y la motivación. Y te dicen, no es necesario que te fundamente ni te motive. Así te dice la autoridad, ¿eh? Así te dice la autoridad administrativa. No es necesario que porque yo lo digo, porque soy autoridad más que suficiente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Debemos nosotros, para cualquier acto administrativo y para cualquiera, no solamente los administrativos, fundamentar y motivar.
y te dicen, no, es que no es necesario. No, ¿cómo no? Es necesario señalar esta situación. No porque digan, porque yo soy autoridad, no necesito fundarte y motivarte, lo que hacen los policías, ¿no? O los tránsitos, o los retenes, ¿no? Cuando te ponen, a ver, tu mandamiento, no, es que pues es porque yo soy autoridad y lo puedo hacer. Eso recuerden que no es cierto. Entonces, derivado de eso, podemos tramitar nuestro amparo y con la certeza de que estamos casi aprobando esa situación. En el caso de que pues sí tengan ese mandamiento, pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? El famosísimo retén para bueno, antes se daba mucho, para el alcoholímetro, los retenes para el alcoholímetro, haya mandamiento escrito. Y recuerden que estos mandamientos escritos deben ser por la autoridad competente. La autoridad competente, recordarán que es el fiscal o el juez de control, porque debe de ser mediante una autoridad jurisdiccional. Por lo tanto, una autoridad ejecutiva, pues no debe de ser así. Entonces, es importante que el fiscal otorgue, pues, estos mandamientos. Siempre importante. Otro de forma, por la incompetencia. También habría que ver si esta autoridad es incompetente para llevar a cabo, pues, este acto. Y en contra de una sentencia, por falta de nombre y firma de la secretaría o el secretario. Igual, la sentencia definitiva o las sentencias deben de tener el nombre y la firma del juez y del secretario con el que se está auxiliando. Es importante. Esto es en cuanto a forma. Ahora, de contenido o de fondo. En contra de una ley, porque su texto restrinja injustificadamente un derecho humano o contraríe una norma o de rango superior. Esto en cuanto, pues, que no se disponga o se esté restringiendo esta ley un derecho humano, ¿sale? O venga contraria a una norma de rango superior. En el caso de los tratados internacionales. Igual en contra de un acto administrativo o de una sentencia, porque aplique una ley derogada, afirme hechos falsos, interprete debidamente el derecho o atribuya una consecuencia que no encuentra soporte en la ley. Aquí ustedes van a encontrar muchísimos ejemplos. En estos momentos de evolución de la ley, se da mucho en estos actos de evolución de la ley. ¿Qué ley aplicar? La anterior a la nueva. ¿Bajo qué procedimiento seguimos? La anterior, el nuevo. Bueno, acuérdense que la norma no puede ser retroactiva cuando perjudique al interesado. A ayudar, el efecto retroactivo se debe de aplicar. Si no, se debe aplicar la ley que más favorezca a el interesado. Entonces, por eso es que luego existen algunas controversias con la aplicación de una ley ya derogada. Pero, pues, ¿qué pasa si se aplica? Les voy a poner por ahí un ejemplo. Anteriormente, en materia civil, para cambiar de materia, ¿no? Luego siempre hablamos de lo penal. En materia civil, nosotros solicitábamos un juicio de usucapión. Esto porque así nos lo autorizaba la ley, que antes de la reforma del 2002 se podía tramitar nuestro usucapión e ir directamente con la sentencia al registro público y saltarnos al notario. Esto, pues, para evitar irle a pagar al notario la escritura. Entonces, nos lo saltábamos. Me tocó decir, no, es que esa ley ya quedó abrogada, perdón, ya quedó derogada, tenemos la aplicación de esta ley, sí, pero el acto que constituye el momento fue en el momento de realizar el acto, o sea, en el 2001, en el 2000. Por lo tanto, debes aplicar la ley retroactiva porque me beneficia más. La nueva ley implica que tenga que ir con el notario. Bueno, esto pasó desde el 2002 hasta el 2018. A partir del 2018, finales del 2018, ya cambia este precepto y ahora ya podemos ir directamente
con de la sentencia del juez, podemos ir al registro público a inscribir nuestros inmuebles sin necesidad de ir con el notario. Ya cualquier acto, ya no solamente el usucapión, ya también podemos hacer algunas sesiones en unos juicios sucesorios, testamentarios y intestamentarios, y que de ahí se derive la orden para las inscripciones. Esto pues es importante para señalarlo en esta idea, ¿sale? Esto en cuanto a que si no se aplica, nosotros podemos tramitar nuestro juicio de amparo que corresponda de acuerdo a el concepto de violación, de acuerdo a estas clasificaciones. ¿Qué clase de violaciones procesales pueden plantearse en el amparo indirecto? ¿Qué clase de violaciones? Bueno, violaciones procesales, todas aquellas que versen sobre la regularidad del procedimiento que hayan dado origen al acto reclamado y que trascienden a este, de modo que dejen sin defensa a la parte quejosa. En el caso de que yo quiera plantear en cuanto a una violación procesal, es porque me están dejando en el desamparo. ¿Cuál es el ejemplo? Yo ofrecí mis pruebas y no me las aceptaron. Entonces, inmediatamente, una violación procesal fue que yo tramité mi ofrecimiento de pruebas en tiempo y forma y no me los aceptaron por alguna situación. Entonces, ya tengo yo una violación procesal para plantear mi amparo indirecto. En el caso de una mala notificación o una indebida notificación, que supuestamente me notificaron, pero nunca lo hicieron, yo puedo tramitar mi amparo indirecto y echar abajo el juicio, prácticamente todo, porque se retrotraen todos los efectos hasta antes de la notificación. Entonces, vayan teniendo todos estos elementos que yo puedo tener ahí en todo el proceso. En el amparo directo, ¿qué violaciones procesales puedo plantear? Ojo, en el amparo directo. Bueno, la ley prevé 2 catálogos de violaciones que pueden hacerse valer en amparo directo, según se trate de juicios civiles, agravio del trabajo o de juicios penales, las cuales deben haber trascendido al resultado del procedimiento. Entonces, aquí en el amparo directo, acuérdense, si bien me fue violado un derecho en cuanto al procedimiento, a una violación procesal, pero pues no tramité mi amparo indirecto, pero esa violación a este proceso dentro del proceso y trascendió al resultado en la sentencia, tramito mi amparo directo en contra de esa violación en el proceso y que afectó la resolución. Entonces procede, acuérdense, mi amparo directo. Entre estas violaciones se encuentran el debido emplazamiento y que salga la resolución, pues me voy en contra de la resolución, pero por una debido emplazamiento. Ojo, recuerda que tú puedes tramitar tu amparo indirecto en contra de este debido emplazamiento si estás todavía o se encuentra abierto el juicio. Si ya se encuentra cerrado, o sea, si ya llegó a sentencia, pues tramitas tu amparo directo en contra de la sentencia, pero por una indebida notificación o emplazamiento que debió en el juicio. Ahí ustedes deberán, pues, en qué momento, ¿no? Si ya se enteraron que está la sentencia, pues se van en contra de la sentencia. Perdón, sí, don Robert. En amparo directo. Sí, acuérdense, ya está en amparo directo, porque ya el indirecto ya se les fue. Acuérdense que existen plazos. Entonces, ya se les fue, así literal. Un segundo. Bueno. Hola, ¿le marco un ratito? No, estoy en clase. Bueno. Estoy en clase, ¿le marco en un segundo? Gracias. Entonces, en amparo directo, don Robert. ¿Por qué? Porque existen plazos, existen estos términos en los cuales yo voy a promover, pero yo no sabía, puedo tramitar mi amparo indirecto si está abierto el juicio, porque me acabo de enterar que hay un proceso en mi contra en el cual aún no hay sentencia. Al no haber sentencia, tramito mi amparo indirecto por la debida notificación o emplazamiento.
Pero si ya estamos en sentencia y me acaban de avisar que ya tenemos sentencia, pues tramito mi amparo directo en contra de la sentencia, pero por una violación procesal en el indebido emplazamiento. Debo de señalar esa parte. También la falsa representación. Recuerden que la falsa representación se daba mucho porque había muchas personas que no eran tituladas y aún así se imponían en los autos. Entonces también, no, pues es que el abogado no era abogado, era coyote y traía una cédula falsa, igual, una falsa representación. O porque el abogado que tenía yo antes, pues, había hecho, se había vendido, bueno, también, y ahí ver cuál son los elementos para nosotros tramitar nuestro amparo directo, perdón, se pasmó la compu. Discúlpenme. Ahí está. La falsa representación. Otro. Desechamiento, recepción o desahogo ilegal de pruebas. Aquí está lo que les he estado comentando. En el caso de que me hayan desechado pruebas o en el que no me hayan recibido o no se hayan desahogado de forma legal y que en este caso son ilegales porque no se lograron de acuerdo al procedimiento, yo puedo tramitar mi amparo directo en contra de estas actuaciones, porque estas actuaciones, como dice el precepto, voy a regresar un poco, dice este precepto, en el caso de amparo directo, dice, según se trate de juicios civiles a causa de trabajo, las cuales deban haber trascendido al resultado del procedimiento, ¿sale? En el resultado, acuérdense que es en la sentencia. Por eso es este desechamiento, recepción o desahogo ilegal de pruebas. La declaración ilegal de confeso. Bueno, acuérdate que la confesión únicamente hay dos, la expresa o la tácita. Entonces, si hubo una declaración ilegal en la cual se declaró confeso, pues igual atacar esta parte porque a lo mejor no se llevó a cabo como se había indicado o como debiese ser. A lo mejor fue tácita porque pues yo ni siquiera estaba enterado, acuérdense, esto es en el proceso, no es en el amparo, es en el proceso de el juicio de origen, acuérdense, en el juicio de origen. Por eso es importante que ustedes pues sí tengan sus lineamientos de cómo identificar en qué momento se debe de llevar a cabo cada proceso. Acuérdense, estamos viendo violaciones que se encuentran en el procedimiento natural, es decir, en el origen, no en el amparo. Este es para tramitar mis violaciones al proceso y por lo cual procede un amparo directo porque no conocí o me violaron de acuerdo a el proceso de origen, el de primera instancia o cuantía menor. La declaración ilegal de confeso, recuerden, vuelvo a repetir, son dos, la expresa y la tácita. La expresa, cuando tú vas y te allanas, en ese caso, pero a lo mejor la persona no es y hubo una simulación, entonces al haber simulación, pues puede ser motivo de un amparo. No se conceden plazos o prórrogas. Bueno, en el caso de solicitud de un plazo, una prórroga, un ejemplo, algo que nos pasa muy seguido. Voy a tramitar un juicio sucesorio, voy a tramitar una inmatriculación, o una peudeslinde, un usucapio. Lo primero que me piden son los certificados de inscripción al IFREM. Y pues resulta que ya tuve que ingresar mi demanda porque pues ya va a ser fin de año y pues hay que cobrar aguinaldos, ¿no? Hay que cobrárselos a los clientes que nos paguen. Entonces, voy, lo ingreso y me desechan o me previenen porque yo no integré un certificado. Entonces, yo le solicito que me dé más días, una prórroga o me conceda un plazo, no sé, de 8 días para yo entregar este certificado y resulta, pues, que me dice que no. Entonces, si no me lo concede, pues, tramito mi amparito directo, por no haber concedido estos plazos,
y porque están dando fin a ese proceso, o sea, me están desechando prácticamente, por eso es un amparo directo. Entonces, tramito mi amparito directo y pues posiblemente me otorguen esa prórroga, pero pues ya lo inicié, ¿sale? Son situaciones que ustedes van a ir encontrando a lo largo de su carrera profesional como abogados, que a veces se nos olvida, pero siempre es importante pues estarnos profesionalizando. También la resolución ilegal de un incidente de nulidad, en el caso de que hayamos tramitado un incidente de nulidad, pues haya una resolución ilegal porque no se llevaron a cabo el procedimiento de incidente. Entonces también. Otro, no se muestran documentos o piezas de autos, en el caso de que se esté solicitando un documento o un auto, bueno, pues no se están mostrando. Siguiente, desechen ilegalmente recursos. Nada más emitir un recurso y la autoridad indica, no, está tramitando este recurso nada más porque quiere dilatar el proceso y te lo desecha. Entonces, igual, por haberte desechado tu recurso y por lo tanto pueda dar fin al proceso, pues puedas tú tramitar tu amparito directo. Se continúa el procedimiento a pesar de la incompetencia. Otra situación. Tú sabes que el juez es incompetente, acuérdense, de acuerdo a los conceptos que vienen en el Código Procesal o los códigos procesales, cuando implique la competencia o los motivos de incompetencia de un juez, y aún así sabemos nosotros que se puede excusar o lo podemos recusar, y aún así no lo hace, pues tramitamos nuestro amparo directo, porque pues ese procedimiento va a ser ilegal al final de cuentas porque el juez es incompetente. Otro, se celebre una audiencia o alguna diligencia sin la presencia de un juez. Acuérdense que hoy este principio de inmediación y que viene constitucional y ahora ya viene implícito en casi todos los códigos procesales, este principio de la inmediación es que el juez y el secretario, en su caso, los dos, estén presentes en audiencia o en alguna diligencia. Entonces, cuando ustedes verifiquen que no está presente, ustedes puedan tramitar su amparo directo. Cualquier analogía que deje sin defensa a la parte quejosa y trascienda al sentido de la sentencia. Entonces, cualquier otra situación análoga y que deje o los deje en estado de indefensión, ustedes inmediatamente tramiten su amparo directo porque puede poner fin a ese proceso. Maestro. Sí. Maestro, ¿podría regresar a la anterior lámina, de favor? Esa es la que se nos había Ajá, pero sí la puse, don Robert, al final, casi al final. Sí, esta es de acuerdo a qué clase de violaciones pueden plantearse en amparo directo. Esto, acuérdense que son en contra de sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al proceso. Ok. Y por eso les ponía todas estas. Estos son actos que, derivado de esto, cambien el sentido de la sentencia y que pongan fin al proceso. Ok, gracias, maestro. Y que acuérdense que son hasta sentencia definitiva. Eso ustedes lo pueden tramitar hasta la sentencia definitiva, pero que afectó el proceso. Ahora, en materia penal, sí, en materia penal está también, existen, quien se vaya a dedicar a la materia penal, no solamente existen muchas situaciones. En este momento aún tenemos dos sistemas vivos. El sistema de justicia penal mixto y el adversarial y oral. En este penal mixto, porque aunque ya se aplica el nuevo sistema, pues son de actos o delitos que constituyeron previos a la reforma constitucional y a la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero, pues, derivado de eso, pues existen algunas violaciones en materia penal. En el primer apartado es el sistema de justicia penal mixto y aquí, por ejemplo, no se haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador, particularmente si lo hubiere. Entonces,
Son algunos ejemplos. No se le permita nombrar defensor en la forma que determine la ley. Habiendo solicitado, no se le caree en presencia del juez en los términos que establezca la ley. Y el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia o cuando se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. También no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca, cuando no se le admita en el acto de la diligencia o cuando se le coarten en ella derechos que la ley otorga. También no se respete al imputado el derecho a declarar o a guardar silencio. También la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación o tortura y sin presencia de su defensor o cuando el ejercicio del derecho de guardar silencio se utilice en su perjuicio. También no se les reciban las pruebas que ofrezca legalmente o cuando no se reciban con arreglo derecho, se le desechen los recursos que tuvieron conforme a la ley, no se le suministren los datos que necesita para su defensa, se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del agente del Ministerio Público. Bueno, estos son ejemplos que normalmente se daban, que ya se han subsanado en muchas situaciones. ¿Por qué? Para evitar, pues, el trámite de un juicio de amparo, para estas situaciones. Entonces, evitarlo. Ahora ya se evita, casi en todos sus momentos. En el caso de la justicia del sistema acusatorio y oral, algunos ejemplos son: se desarrolle cualquier audiencia sin la presentación del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. Bueno, ya es muy raro. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta a la autoridad judicial que deba intervenir, igual. Son ejemplos que existieron en las primeras aplicaciones de este sistema. Por eso es que existen estos ejemplos. Hoy ya va a ser muy complicado. Intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. Acuérdense que existen, pues, tres jueces: el de control, el de juicio y el de sentencia. Entonces, ahí, pues, que sean distintos. Por eso lo de la justicia tripartita. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral. Por eso siempre el juez tiene que pues abrir la puerta. Hoy con pandemia es complicado, pero pues aún así, principalmente los familiares sí pueden entrar. Contradictoria, que el juez otorgue lapsos a ambas partes, a la defensa y al Ministerio Público. Y oral, por eso es que es oral, no lectura. Muchas veces, en muchas ocasiones, pues el juicio se realiza de manera de lectura por parte del Ministerio Público. Entonces, eso es importante. Desde el momento de que ustedes identifiquen que el Ministerio Público esté leyendo la carpeta de investigación, pues soliciten este principio de oralidad y que se lleve de esta forma, porque pues se supone que el Ministerio Público conoce del caso. Entonces, evitar la lectura. Y lo pueden hacer de ese momento o en amparo, ¿no? Dejan ahí su as bajo la manga, en la cual identifican que el Ministerio Público pues desconocía y que únicamente leía, pues se quedan ahí en esta situación. Únicamente lo que van a ocasionar es reposición del proceso. Entonces, evítenlo, soliciten inmediatamente. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones. Esto, acuérdense que es ya sea el abogado particular o el abogado o defensor público, y en el caso del Ministerio Público, que esté el Ministerio Público, o en el caso del asesor jurídico. Existe esa igualdad. También no se respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio. La declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor. El órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto subjetivo a proceso sin la intervención de la otra.
El imputado no se ha informado desde su detención de los hechos que se le imputan y los derechos que le asignen. Esto todavía puede ocurrir cuando el policía pues, se te es detenido. Desde ese momento se te debe de asignar. Y para eso es importante que se tengan elementos de videograbación y que por ahí pues, es un motivo de alguna reforma para que los policías que pues están deteniendo o que se encargan de las detenciones, pues tengan algún elemento de videofilmación, de audio y video para pues sustentar esta situación y evitar pues que no existan pruebas para poder tramitar un juicio de amparo en su caso designe. Siguiente, no se le haga saber o se le niegue al imputado extranjero en su caso el derecho a recibir asistencia consular en el caso de que sea pues una persona extranjera. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a la ley. También en su caso. El imputado no se ha juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo algunas excepciones, que no pueda ser audiencia pública. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que constan en el procedimiento y se restrinja al imputado. En esta situación, cuando nosotros nos imponemos de los autos, debemos de conocer todos estos datos y por eso es importante que cuando el Ministerio Público nos acaba de entregar la carpeta de investigación, nosotros podamos solicitar algún receso para poder estudiar esta carpeta, porque los ministerios públicos hoy todavía están, y no porque ellos quieran, sino que para poder armar la carpeta de investigación, va a ser complicado por todos los elementos que se requieren. Entonces, como nada más tiene 48 horas para entregarlo, porque debe de presentarse ante el juez de control dentro de las 48 horas, para estar en su momento. En el caso de que igual haya existido que se haya vulnerado la presencia de la detención a la presentación y sea posterior a las 48 horas, ustedes pueden solicitar su amparo, en este caso, su amparo indirecto en contra de esa determinación, salvo que por el sistema que se soliciten las audiencias te dé una audiencia después de las 48 que se tomará en cuenta que son 48 horas por la solicitud que se realizó. Aquí implica la hora de la solicitud, no tanto del momento de la audiencia. Inmediatamente que sea eso, te lo van a informar, que la audiencia se desarrolla fuera de las 48 horas, pero por falta de tiempo en el Tribunal de Justicia. Siempre hay excepciones en este caso. ¿Sale? Esto en cuanto a las violaciones en materia penal. ¿Sale? Ahora, ¿qué clase de violaciones formales se pueden hacer valer? Violaciones formales, acuérdense, existen de fondo, que ya lo vimos, pero ¿cuáles son las formales? Bueno, aquellas que corresponden a la forma de los actos y a los requisitos de las mismas, tales como la firma, la expresión de los motivos y fundamentos, motivación y fundamentación formal y la congruencia entre la motivación y la fundamentación. En este caso, en la demanda debes plantear todas las violaciones procesales, señalando cómo trascendieron de forma o de fondo. Por eso es siempre importantísimo. En cuanto a las violaciones sustantivas o de fondo, se pueden hacer valer, ojo, se pueden plantear cualquier infracción a un derecho subjetivo, constitucional o legal de cualquier rango, la infracción a la ley en cuanto al derecho objetivo o a una norma jurídica, y todos los actos están sometidos a las exigencias de debida fundamentación y motivación a que se refieren los hechos, sean ciertos y el derecho aplicable. Entonces, también yo puedo solicitar violaciones sustantivas. Incluso tratándose de actos emitidos, son cierto grado de discrecionalidad
de la autoridad. Existen ciertos límites y que deben observarse. Entonces, ninguna autoridad puede actuar fuera del marco de la ley ni contravenirla. Esto es algo súper importante. Debe satisfacer de la mejor manera el interés público y perseguirse el bien común. La decisión debe ser razonable, es decir, sustentarse en hechos ciertos, acreditados o notorios, así como en las reglas formales conducentes. De existir proporcionalidad entre el acto y la finalidad de la ley. No debe incurrir en desvío de poder en el fin. Debe restringirse por la buena fe. Esto en cuanto a violaciones sustantivas. Para que ustedes vayan conociendo, pues, cómo es que debe de actuar en este grado la autoridad. Si bien es cierto, dice, hay discrecionalidad, pero pues siempre hay límites y deben de apegarse a lo que dice la ley. Entonces, todo esto les va a servir como defensa, sí en su momento, y también son motivos de, pues, el amparo, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden plantearse los conceptos de legalidad? Los conceptos de legalidad. Cuando se elabora la demanda de amparo, debe tenerse clara la estrategia de defensa que se va a utilizar. Por eso les decía, ustedes deben de conocer bien, pues, primero los elementos para poder hacer la demanda. Si no, pues se va a complicar. Para eso, pues, ustedes son los abogados, llevaron todo el proceso y pues es normal que ustedes sepan, pues, cuál va a ser esta estrategia sobre la cual van a defender, ¿sale? Entonces, uno, las cuestiones de legalidad implica que se confronte el acto u omisión reclamado con las normas legales, ya sean leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y circulares. En este, que les resulten aplicables, para lo cual debe explicarse el significado de la norma, utilizando cualquiera de los métodos de interpretación autorizados o invocando la jurisprudencia y de la manera en que el acto u omisión impugnado no corresponde al marcado en la ley. Sí, el amparo, utilizamos nosotros nuestro método deductivo en los cuales nosotros sabemos la norma, explicamos la norma y además vamos a identificar que esta norma hubo una interpretación mal aplicable o mal aplicada y que nosotros la estamos interpretando de acuerdo a la jurisprudencia, por eso dice invocando jurisprudencia, en cuanto o en casos de las omisiones, impugnando siempre que no corresponde a lo que indicó el Tribunal Superior o lo que indica la norma jurídica. Por eso es importante este concepto de legalidad, porque pues no se la norma como debiese ser. Y nosotros tenemos que hacer este método deductivo para pues señalarle a la autoridad que nos va a conocer del amparo, pues que nosotros tenemos razón y que la autoridad pues cometió ciertas irregularidades. En cuanto a cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad, en este caso se supone o suponen que se exponga el contenido, alcance y significado del derecho humano o su garantía de protección que se estime violado. Cuando estamos haciendo referencia a un concepto de constitucionalidad o convencionalidad. Ojo, a partir de las normas y principios reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados suscritos por el Estado mexicano, primero, nosotros ya indicamos que lo más sagrado es nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y de acuerdo al artículo 133, por la supremacía constitucional, los tratados, ¿sale?
Pero no solamente se queda ahí, sino que además que estas normas o estos principios, estando reconocidos en la Constitución y los tratados, nosotros identifiquemos la interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, acuérdense, ¿por qué? Porque, bueno, pues esta autoridad máxima superior, pues es quien nos va a decidir o quien nos va a designar ciertos alcances. También, ojo, no solamente nos quedamos con los alcances de lo que dice nuestra Constitución o lo que dice la Suprema Corte. Sabemos nosotros que a nivel nacional tenemos únicamente 3 instancias. Sí, sí tenemos 3 instancias, pero oigan, ¿qué pasa con qué pasa con el derecho internacional? Si nosotros tenemos tratados internacionales, es porque podemos alcanzar otros tribunales, ¿sale? ¿Como cuáles? Bueno, primero, órganos internacionales, como cuál, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que nosotros podemos alcanzar en el caso de que, ojo, se haya violado un derecho humano y que esté reconocido ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el simple hecho de pertenecer a tratado internacional. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si ya leyeron el caso de los algodoneros o el caso del algodonero. Esto de, si no me acuerdo, Sonora, creo, Sinaloa. Creo que Sonora. El campo algodonero. Este asunto sobrepasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta persona se fue estos personajes se fueron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando por la Comisión Interamericana, para que su proceso se desarrollara fuera, porque la Suprema Corte, pues, no aplicó adecuadamente la norma o la ley. Entonces, por un cuestión de constitucionalidad y convencionalidad, pues pudo asistir a esta Corte. Entonces, para nosotros indicarlo. Otro órgano es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También podemos accesar a este Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otros órganos supremos, como cuáles tenemos la Corte de Justicia Penal Internacional. Tenemos algunos otros órganos que podemos nosotros allegarnos, siempre y cuando, ojo, se haya violado un derecho humano que esté reconocido por nuestro país en un tratado internacional. Entonces, podemos allegar. También documentos elaborados por órganos del sistema americano y universal de derechos humanos, así como la confrontación de estos contenidos con el acto, omisión o norma reclamada. Entonces, tiene que ver que nuestro acto, omisión o norma reclamada tenga que ver, primero, con derechos humanos, que esos derechos humanos estén reconocidos en un tratado internacional del que nuestro país sea parte y que esté reconocido, obviamente ya tenemos reconocido en nuestra Constitución estos derechos humanos y tenemos pues ciertos tratados en derechos humanos que pueden prevalecer. Uno de ellos es el interés superior del menor. Es uno de los principales, de mayor audiencia. Esto en cuanto a las cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad. Como dije, estos derechos humanos contenidos en estos instrumentos internacionales y las normas de la Constitución, junto con la jurisprudencia, van a constituir un parámetro de regularidad constitucional, es decir, van a determinar la validez de todas las normas y de todos los actos del sistema jurídico mexicano.
Y en este caso, si la Constitución establece una resolución a estos derechos, esta última debe prevalecer. Por eso es que hoy nuestra Constitución prevé ciertos derechos humanos que deben de respetarse y que deben de prevalecer. Nuestro máximo tribunal estableció la metodología que debe utilizarse para ejercer el control, la cual se compone de los siguientes pasos. Primero, la interpretación conforme en sentido amplio. Cuando nuestra Constitución y el máximo tribunal debe de analizar o debe de interpretar un asunto conforme, pero en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, debe de, uno, interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a derechos humanos. Estos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las partes o personas con la más amplia. Cuando hablamos de esta interpretación en sentido amplio, es que la autoridad debe de resolver todos los asuntos conforme a derechos humanos. A eso significa, en sentido amplio. Otra interpretación en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Aquí se debe preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí se debe de evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos. Entonces, aquí, cuando existen varias interpretaciones en los que el Tribunal Superior deba referir, bueno, pues debe de preferir acorde a los derechos humanos en sentido estricto, si hay varias interpretaciones. En el caso de que haya contradicción entre un sentido amplio y un sentido estricto, bueno, pues nos vamos a ver a la interpretación de la ley. ¿Y qué es la interpretación de la ley? Bueno, ¿o cómo se interpreta la ley? Bueno, cuando estas alternativas anteriores no sean posibles, nos tenemos que adherir a la jurisprudencia. Por eso es que hoy la jurisprudencia se aplica en diversos sentidos o de acuerdo a diversos lineamientos. La interpretación reiterativa, contradicción y la sustitución. Hoy, de más amplio, acuérdense que tenemos 10 épocas, estamos en la 10ª época, y que existen hoy en día varias modificaciones o varias sustituciones a estos criterios jurisprudenciales. Entonces, a quien le toca resolver de acuerdo a la interpretación de la ley, pues es a la Suprema Corte. Y esta, pues deberá resolver lo más correcto posible. Si no puede ser por sentido amplio o sentido estricto, te vas a la jurisprudencia, no hay problema. Bueno, regresamos a cómo vamos a exponer o cómo debe ser la exposición de los conceptos violados. Imagínense, apenas vamos en los conceptos violados. En los conceptos de violación, ¿cómo debe de ser la exposición? Bueno, debe ser ordenada, concisa, clara, precisa y evitarse la repetición de ideas o su exposición confusa e imprecisa. Esto es importante, que ustedes en la exposición de estos conceptos de violación no estén repitiendo una idea que ya hayan plasmado en el párrafo anterior o hayan plasmado en un concepto de violación previo o uno posterior.
Por eso se dice que debe ser ordenada, concisa, clara y precisa, evitando repetición de ideas para evitar, pues, que sea confuso e impreciso. Entonces, al redactar la demanda, debe leerse con espíritu crítico para corroborar que se está planteando con toda claridad el problema al tribunal, que se destacan las violaciones principales y que es clara la pretensión cuya satisfacción se pretende. No debes olvidar plantear todas las violaciones procesales, formales y de fondo que tú puedas llegar a advertir. Si no lo haces, va a precluir el derecho a hacerlo posteriormente. ¿Vale? ¿Dudas con los conceptos de violación? No, pues ya, con esto vamos a ser expertos en amparo, maestro. Mi pregunta